Buenas noches para todos y todas. Espero que estén bien, hayan tenido una buena semana, un buen día de descanso en este día de hoy. Tenía tiempo preparando este repaso que estamos haciendo acerca de reanimar, de los eventos, de los acontecimientos. Y recuerdo muy bien cada uno de los pasos que dimos aquella vez que estuvimos trabajando, ¿no? Con los temas en cuanto a lo que sucederá de el sellamiento, la lluvia tardía y los acontecimientos. Pero cuando llegué a casa, llegué un poco preocupado porque si nosotros no sabemos trabajar con los tres libros que tenemos que nos dan información profética, va a ser un poco difícil poder tomar la secuencia de acontecimientos que se estarán trabajando y cómo el Señor dejó esos enfoques en cuanto al fin de Jerusalén, pero que también esos acontecimientos se trasladan hasta el futuro. ¿Ok? Y es donde nosotros nos vemos involucrados. Podemos tomar la historia, pero si tomamos la historia y no nos basamos en el contexto en el que estamos, vamos a quedar con un montón de ideas que no se terminan de completar y cuando se estén completando es que podamos entender, pero es que aparentemente puede ser que ya sea muy tarde para comprenderlo. Por eso me tomé el tiempo de estudiar los tres capítulos que hablan acerca de los eventos del fin, ¿ok? Lo tenemos en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Lo tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. Y lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. ¿Ok? Vamos a intentar tomar de esos tres capítulos en 20 minutos, tomar algunas referencias de cada uno de ellos. Claro, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, ¿ok? Los discípulos están preocupados. Los discípulos vienen saliendo de Jerusalén, van caminando y le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? Dinos qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de los tiempos, de los siglos o del mundo, ¿ok? Eso está en Mateo capítulo número 24. Y entonces Jesús empieza a decir, vamos allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, ¿ok? Algunos, hay un discípulo de Jesús que menciona quiénes son los que estuvieron allí en ese momento. Cuatro discípulos, estaba Juan, estaba Pedro, Santiago y Andrés. Estaban allí ellos cuatro. Y los cuatro le hacen una pregunta a Jesús. Jesús sale del templo y capítulo 24, versículo 1, número 1, Jesús sale del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle todos los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis esto, todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se haya derribado. Entonces, él sentado en el monte de los olivos, hago aquí una pregunta, ¿qué hacía Jesús en el monte de los olivos? ¿Estaba qué? Jesús le gustaba subir allí, desea de todas las gentes. Jesús le gustaba pasar tiempo allí. Pero es que de allí tenía una visión panorámica de Jerusalén, del pueblo de Israel. Ahí tenía una visión interesante de toda la estructura, cómo se movía, de las luces. De hecho, algunas noches Jesús pasó allí. Dice que la luz del templo podía reflejarse por todo el perímetro que había. ¿Ok? Jesús estaba allí, enfocado pensando en lo que iba a acontecer futuramente. Todos esos pensamientos venían a Jesús de forma muy rápida. Pero si recordamos en algunos pasajes, un poquito más atrás, en capítulo 23, encontramos que Jesús sale del templo y ¿qué dice Jesús? Vuestra casa pues dejada, desierta y vacía. Y me gusta porque después que Jesús sale de allí, ¿sale a dónde? ¿Sale a dónde? Sale al monte de los olivos. Eso está en Mateo 23, 38. He aquí vuestra casa o es dejada desierta y vacía. Jesús sale de allí diciéndole al pueblo de Israel, se ha cumplido un tiempo para ustedes
y Jesús sale y se va al Monte de los Olivos. Quiere decir que Jesús otra vez va allí, pensando en las consecuencias de ese pueblo en cuanto a la llegada del Mesías y cómo habían trabajado cada uno de los acontecimientos hasta el punto donde están. Y Jesús lo primero que dice es, mira, que nadie os engañe. Y aquí podemos tomar bastante tiempo, porque he buscado bastantes textos bíblicos, desde el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que son dos de los profetas que están dando información al pueblo de Israel en cuanto a los acontecimientos futuros y cómo Dios está intentando tomar al pueblo para que lleve a ese consenso, esa unidad hasta la venida del Mesías y pueda continuar. Jeremías lo está diciendo. Jeremías, hay muchos textos que Jeremías está enfocado en decirle al pueblo algunas cosas. De hecho, hay un texto que me llamó la atención de Jeremías, porque Jeremías está diciendo, vosotros estáis haciendo caso, como lo dice el texto de Mateo 24, a falsos profetas, a falsos apóstoles, a falsos enviados, diciendo que vienen de parte de Dios, dando una información, diciendo paz, 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 cuando en realidad no es así. Segundo llamado, dice, si vosotros le estáis escuchando a ellos, pues habrá un problema, porque Dios es celoso. Y si ustedes le escuchan a ellos, me gusta el texto de Jeremías porque dice, llegará el momento en que ustedes irán a orar, Dios no le escuchará, porque bastante consejos, malos consejos, de hecho, el texto que se utiliza es varios acontecimientos en cuanto a la ley, a los estatutos, a los mandamientos, habéis tirado por el suelo, lo cual no haré caso. Me gusta mucho eso como, ¿por qué? Porque se ha hecho caso a algo. Entonces Jesús lo primero que dice, mira que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ustedes han escuchado a David Koresh? ¿Sí? David Koresh. ¿Han escuchado, han leído? Hecho, eso hubo un documental pasado en televisión hace algunos años atrás de todo lo que este hombre diciéndose y haciéndose pasar por Cristo, moviendo una iglesia, metiendo un montón de gente con varias esposas, lo cual la Biblia no lo estipula de esa manera, con muchos hijos, y eso se incendió y murieron gran cantidad de personas, ¿ok? Pero han escuchado de otros falsos profetas. ¿Ah? Algunos decían por allí a el señor este mercado, que daba informaciones y que no eran correctas. Pero ven ustedes, si vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar un personaje que llama la atención. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículo 6, podemos tomarlo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿qué? Llamado Bar Jesús. ¿Ok? ¿Qué significa Bar Jesús? ¿Qué significa Bar Jesús? Me llama la atención. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Bar Abad o de Barrabás? ¿Se acuerdan de Bar Jonás? Que Jesús le dice a Pedro, Bar Jonás. ¿Se acuerdan bueno, ¿se acuerdan de un ciego que estaba en Jericó? Que, ¿cómo le dice a Jesús? Bardaví, hijo de David. Quiere decir que este hombre se hace llamar como hijo de Jesús. Interesante, ¿verdad? Bar Jesús, Bar significa hijo. Y él se hacía llamar hijo de Jesús. Muy bien, hecho los apóstoles. Había otro que se llamaba Judas el Galileo o Judas el Celote. ¿Ok? Había otro que se llamaba Teudas. ¿Han leído esa historia de este falso profeta? Teudas que llevó a 400 personas y cuando este hombre muere, por supuesto, nada. ¿Han leído hablar de Jim Jones? Es otro hombre que se levanta con un movimiento, con algunas situaciones, diciendo, y es interesante porque desde Jeremías hasta Ezequiel está diciendo lo siguiente, dice Ezequiel, vale, un profeta puede decir una información, se pueda cumplir, que se pueda cumplir, ¿ok? Una profecía que se cumple,
Pero él dice, ajá, pero ¿quién es la persona que lo dice? ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué está diciendo o qué está haciendo? Porque si estamos viendo los acontecimientos que Jesús está diciendo en cuanto a Mateo 24, también hay un enfoque para el tiempo futuro, porque hoy día podemos tomar algunos profetas que se están levantando nuevamente. Uno de los últimos profetas que ha dicho un acontecimiento que ha sucedido es un hombre que es evangélico de la iglesia pentecostal en Estados Unidos, que profetizó que el que va a ser futuro presidente de Estados Unidos iba a recibir un impacto de bala. Y ya sale en televisión dando información y ya lo están entrevistando y le están diciendo, este hombre es un profeta. Porque está diciendo que este personaje que va a tomar la presidencia ya es Dios el que lo ha colocado allí. Ahora aquí empiezan los problemas. Pero ¿qué ha dicho este hombre? Que es lo que más me llama la atención. Él ha dicho, es la hora de que la iglesia se una con el nivel político. Ya no necesitamos la iglesia ni la información en cuanto a la iglesia ni a la Biblia. Ahora tenemos que unirnos a él. Ahora, eso que está diciendo este profeta no lo dice la Biblia. No es así de esa manera. Muy bien, continuamos. Después dice, oiréis guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, tengo aquí ustedes lo pueden buscar en casa, un cronograma de acontecimientos de guerras a nivel mundial. Está allí, lo puede buscar en Google. Guerras desde 1900 hasta hoy. Y empezamos a ver todos los episodios de guerra que ha habido. Pensamos que Rusia y Ucrania es una guerra actual. Esta estadística dice que el año 2014 hubo una guerra Rusia-Ucrania. Israel y Hamas pensamos que es una guerra que es actual. Israel y Hamas tienen más de 200 años en guerra. Guerra en Egipto, guerra en Brasil, guerra entre Colombia y Venezuela. Y podemos sacar la lista completamente. Y es interesante porque en todas estas estadísticas que nos da información, uno de los países o las regiones donde ha habido más guerra, ¿sabe dónde? En los países africanos, donde hay más pobreza, donde hay más situación de crisis, donde hay más situación difícil, allí donde ha habido más revuelta. De hecho, podemos terminar con la actual. ¿Cuál es? La de Siria. Muy bien, la de Siria. Y todo lo que se está desarrollando en cuanto a ese acontecimiento. Jesús está diciendo, oiréis guerra, rumores de guerra. Y Jesús está diciendo, no os preocupéis porque todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Interesante esto, ¿eh? ¿Qué habrá? Habrá peste. Y a mí me llama la atención y me gusta mucho porque somos partícipes y hemos vivido una peste, una pandemia a nivel mundial, con un acontecimiento interesante, con unas consecuencias dramáticas. Hay una pared en Reino Unido, yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por allí, que está en una avenida y cruza completamente la avenida, esa pared, y esa pared era blanca y la gente empezó a colocar nombres de sus familiares muertos. Y la pared, yo le tomé una foto de completamente parece que fuera roja, porque la gente empezó a escribir allí nombres de los familiares que habían muerto. Y es interesante porque en 1918 hubo otra pandemia. De hecho, estudiando el conflicto de los siglos, capítulo número 5 y capítulo número 6, en Suiza, uno de estos personajes, Zwinglio, fue contagiado por una enfermedad a consecuencia de una pandemia. Y él pensó que moriría, ¿ok? Pero en su debilidad pudo pasar esa situación y avanzó. Creo que en 1948, la fiebre aquí, la peste en España, si no me equivoco, también hubo una situación difícil en España, una gripe que empezó a haber un estrago a nivel mundial. ¿Es nuevo para nosotros esto? No, hemos pasado fechas, hemos pasado años en los cuales se ha marcado acontecimiento. Pero es interesante porque cuando vamos al conflicto,
Dice el conflicto de los siglos que la pandemia que vendrá o que va a venir, van a detener al mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el COVID-19? ¿Sí? Se cerraron los aeropuertos a nivel mundial. ¿Ok? Y ahí hay varias otras enfermedades como la del mono actualmente, la varicela y muchas otras que podemos seguir mencionando que tenemos información allí. Bien, ahora, sigue diciendo, entonces os entregarán, ok, vamos a ver aquí, 7, se levantará nación contra nación, pero todo esto es necesario que sea principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Qué creen ustedes de ese versículo? Se entregarán unos a otros. Me fui al deseo de toda la gente, me fui al conflicto, porque es el que amplía un poco más esos detalles y está diciendo que antes de la caída de Jerusalén, bajo la situación difícil, cuando aquel hombre que se llamó Cestio Galo clavó el estandarte, que tiene un enfoque y eh, unos dibujos interesantes, pero que deja la ciudad y después viene Tito nuevamente, toma la ciudad y la ciudad es rodeada, lo describe Jesús y todos ellos se meten dentro de la ciudad, ¿sí? ¿Estaban seguros? Estaban seguros. Pasaron varios días allí, seguros, ¿sí? Había comida, había agua, pero cuando empezó a escasear, ¿qué pasó? Empezaron a haber momentos difíciles. Y es donde sucede este acontecimiento, que se iban a entregar unos a otros, padres a hijos, hijos a padres, amigos con amigos. De hecho, se describe, el escritor historiador de este tiempo escribe que algunas madres tuvieron que hacer algo muy fuera de lo natural, ¿ok? Que era quitarle la vida a un hijo o a una hija para poder comer y poder subsistir. Y esto era algo para nosotros en este tiempo, poder decir, es algo que va a ser difícil de llegar. Pero es algo que sucederá a medida que nos acercamos al fin. ¿Ok? A medida que nos vamos acercando, todo eso que va a suceder lo está dejando Jesús plasmado, ¿no? Como una evidencia de un acontecimiento micro, pero que sucederá ahora a nivel mundial, donde en muchas regiones habrán muchas dificultades y lo vamos a ir viendo poquito a poco. Muchos tropezarán, entonces serán entregados unos a otros y os entregarán y serán odiados. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice allí? Este es un texto que nosotros trabajamos mucho. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Ok? El amor de muchos se enfriará. Claro, cuando yo busqué este texto, lo tengo aquí en el hebreo, pues el hebreo está diciendo, o el griego de este tiempo está diciendo hay una palabra que es hacia los mandamientos, es maldad, que es por haberse multiplicado la desobediencia a la ley. Es lo que quiere decir en realidad. No es maldad como tal, pero es la desobediencia hacia la ley. Vean ustedes 3 cosas aquí. Primero, aparentemente todo está muy bien. Todos guardan los mandamientos, no hay ninguna presión, no hay ninguna observancia del domingo obligatorio. Todo está bien, ¿ok? Pero entonces vienen a ocurrir ciertos acontecimientos que hacen que ahora mucha gente empiece a preguntarse, pero si esto me trae problemas, yo prefiero salir, ¿ok? Empiezan a dejar las iglesias. ¿Ok? Entonces la ley empieza a ser más rigurosa. Ahora empieza a haber una ley dominical, empieza a haber unos estatutos que se decretan y se decretan y se firman sin que usted lo sepa. ¿Sí? ¿Usted estuvo atento a la Agenda 2030? No. Se hizo, se firmó. Hace un mes y medio o 2 meses, a las 12 y tanto de la noche, ya se firmó la Agenda 2040. ¿Sabían eso? Ya está firmada, ya está realizada. ¿Pero usted participó de esa agenda? No, se firmó en la madrugada, de forma rápida, ya, sin necesidad de mucho protocolo.
¿Ok? Se firmó la agenda. Entonces, ¿qué hace todo esto? Que cómo se puede decir por haberse multiplicado la gente que no obedece a los mandamientos, muchos empiezan a decir, no, entonces me voy, me voy. Dejo la iglesia, dejo de estar asistiendo, empiezo a dejar ciertas cosas, porque aparentemente podemos tomar el ejemplo de Ezequiel 13 y 28 y 18, cuando dice el Señor, pregunta y dice, ¿dónde está mi pueblo? ¿Está aquí todo? Y dice, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Y qué dice allí Ezequiel? Que estaban de espalda al templo y de frente a quién? De frente hacia el sol, adorando al sol. Eso significa desobediencia a la ley. Como hay una desobediencia a la ley, muchos de los que son obedientes a la ley dicen, ajá, pero entonces, si yo obedezco la ley, hago todas las cosas, creo en la justificación por la fe, imputada e impartida, y está pasando que, pero es que ellos están haciendo favores. O sea, empiezan a hacer favoritismo hacia aquellas personas que no guardan la ley. Entonces dice, bueno, pero entonces aquí no está bien. Entonces, al haberse multiplicado la gente que desobedece los mandamientos, muchos dicen, me voy. Interesante esto. Jesús nunca dijo de abandonar la iglesia. Me gusta mucho eso. Jesús dijo que a medida que la zaranda o que las situaciones difíciles se estén presentando en la tierra, que es lo que nosotros decimos el qué, el zarandeo, a medida que el zarandeo esté trabajando, el zarandeo es única y exclusivamente para que salga ¿quién? La cizaña. Me gusta mucho eso, no el trigo. Y estudiando eso, me di cuenta de algo interesante en la naturaleza. ¿Ok? Porque el trigo que queda aquí, que va a pasar los momentos difíciles y va a pasar todo el enseñamiento hasta la venida de Jesús, el trigo queda, pero el trigo pierde algo. ¿Qué les parece? El trigo pierde algo. ¿Qué pierde el trigo? ¿Ah? El trigo en la zaranda pierde lo que lo cubre, lo que lo protege, que no se puede ver si es cizaña, es trigo. De hecho, no sé si han visto la cebada. Es muy parecida al trigo y muy parecida a la cizaña, lo único que ella no tiene fruto, no da fruto. Pero entonces el trigo, para ser trigo, tiene que perder la cobertura, tiene que perder lo que lo cubre. Y entonces es allí donde ahora se muestra como qué, como un grano puro de trigo. Qué interesante, ¿ok? Entonces, esto de que el amor se enfría, viene refiriéndose a eso, ¿ok? El amor se enfría. Pero es interesante, porque ellos estaban ¿qué? ¿Cómo estaban? Calientes. Estaban calientes. Y pueden permanecer calientes. Y pueden seguir calientes hasta la venida de Cristo. ¿Ok? Lo único que hay que avanzar. ¿Ok? Avanzamos un poco más. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De qué evangelio se estaba predicando? Porque ahora podemos tomar y decir que hay dos tiempos para Mateo 24, ¿ok? Hay dos acontecimientos. Uno es en el tiempo del pueblo de Israel a Jerusalén y uno es para nosotros hoy. ¿Se predicó el evangelio en el tiempo este que estaba diciendo? Sí, se predicó. De hecho, Pablo escribe que llevó el evangelio hasta dónde. Pues bueno, hasta los confines de la tierra, hasta donde había gente. Y me gusta mucho eso porque algunos escritores dicen que pudo haber llegado ¿dónde? Pudo haber llegado acá porque de hecho, viendo el mapa, esa vía va directa, pasando por Jope, que es un puerto que está allí, si continúa hacia abajo, llega a España. ¿Ok? Pero el evangelio, si no fue de voz o directamente, pues bueno, fue escrito, fue enviado y se predicó el evangelio a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y hago una pregunta, ¿se predicará el evangelio
En este tiempo, claro, claro que sí se va a predicar el evangelio. En este tiempo. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo final. De hecho, me gusta cómo le describe Apocalipsis 13, que habla acerca de la tierra que iba a ser iluminada, Apocalipsis 14, 19 y todo ello. Muy bien. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Vean, es interesante esto porque lo menciona el conflicto, cómo se trabaja y cómo hay que entender este versículo. Porque nos está dando a entender de que este doble cumplimiento de Mateo 24, aquí lo está diciendo que solamente se refiere a quién, a Jerusalén, a Judea. Cuando veas a Jerusalén rodeada, de hecho, yo no sé si han podido llegar a leer el conflicto de los siglos en la página número 600, dice que podían los estandartes clavarse en un territorio santo. Me llamó mucho la atención eso, porque aparentemente el perímetro que nosotros decimos que es la iglesia es este. ¿Sí? Nuestro perímetro, ¿no? Y a partir de allí, bueno, uno toma algunas medidas en cuanto a ello. Pero vean ustedes que para el pueblo de Israel, aún el patio exterior, aún el territorio que estaba afuera, para Dios era santo. Y por eso cuando esta gente clava el estandarte en el año 68, 64, 68 y 70, cuando viene completamente la destrucción, cuando clavan el estandarte, Elena G. de White dice que allí se está clavando un estandarte que no podía ser clavado en territorio santo. Y esto es clave para nosotros porque cuando creemos que hay un territorio, el del Señor es todavía mucho más allá, es santidad para Dios. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Marcos, porque Marcos da algunos detalles que no da Mateo y Lucas da otros detalles que no da ni Mateo ni Marcos. Por ejemplo, primer detalle, Marcos 13:8. Nuevamente lo dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos. ¿Ustedes han buscado la estadística de terremotos que ha habido a nivel mundial? Interesante, ¿eh? Y uno de los países que más ha tenido terremotos, ¿cuál es? Chile, ¿ok? Japón, China. Y es interesante porque después de la magnitud o depende de la magnitud del terremoto, sucede ¿qué cosa? Lo que llamamos nosotros ¿qué? Un tsunami, ¿ok? Porque la corteza de la Tierra hace un impacto y eso genera que esa ola se levante y empieza a avanzar kilómetros y empiezan grandes consecuencias, porque cerca de los mares, ¿qué está cerca de los mares? Está las centrales nucleares, pero es que el agua es salada y el agua cuando entra, pues hace unos contactos eléctricos bastante poderosos porque es conductiva, conduce energía eléctrica, así que al poquito instante ya las centrales eléctricas empiezan a tener problemas. Pero ahí sigue diciendo, terremotos en lugares y habrá hambre, alborotos, principios de dolor. Me gusta mucho cómo lo describe Marcos. ¿Ustedes creen que habrá hambre? Miren, nosotros que hemos estado trabajando consecutivamente con ADRA, hemos visto que de 16 toneladas, de 20 toneladas de comida, han bajado a 4 toneladas de comida para repartirle a 327 familias. Con esa cantidad de comida se reparte a esa cantidad de familias. Se pueden imaginar cómo se reparte un arroz, dos leches, una pasta, un atún. Marco le está diciendo, hambre. Pero el texto 8 terminando, dice que habría alboroto. Me gusta mucho ese enfoque que le da Marco. Principios de dolores son estos. Versículo 12. Nuevamente el hermano entregará a su hermano, matarán y todas estas cosas. Nuevamente él menciona, versículo 14, a Judea, pero Marco menciona una clave interesante. Versículo 18, oiréis, orad pues para que vuestra oída no sea en qué, en invierno o en sábado. Me gusta mucho que Marcos lo deja claro.
Orad para que vuestra vida no sea invierno ni en sábado. Y hago una pregunta. En el año 70 después de Cristo, ¿había gente que guardaba el sábado? ¿Ah? Sí, había gente que guardaba el sábado. Por eso Jesús lo está diciendo aquí. Jesús está diciendo, orad para que vuestra vida no sea bajo un acontecimiento en temperaturas muy difíciles o en sábado. ¿A qué distancia está Jerusalén de Jericó? Unos 20 kilómetros. ¿Qué altura tiene Jerusalén contra Jericó? Jericó tiene 250 metros bajo el nivel del mar. Jerusalén tiene o tenía en su momento 750 metros de altura. Cuando venía el frío, pueden estudiarlo, buscaron la historia, cuando venía el frío, Herodes, que tenía casas en Jericó para su gente, bajaba de Jerusalén a ir a la temperatura fresquita y calientita de Jericó. Pueden buscar esa información. Mientras que había frío en Jerusalén, allí estaba la temperatura calentita, 250 metros bajo el nivel del mar. Bien, porque aquellos días serán, ok, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios que Dios hizo. ¿Qué dice allí? Que habría qué? Una gran tribulación. Pero hago una pregunta. ¿Qué fecha se terminó esa gran tribulación? ¿Qué fecha terminó esa tribulación? Esa gran tribulación. ¿Cuánto fue el periodo de tiempo que duró ese acontecimiento? Y esto es interesante porque el de toda la gente dice que es el periodo más largo de tribulación. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 1260 días o años. Duró un periodo largo de tribulación. ¿Ok? Pero dice el texto, si por esa causa no fuese acortado los tiempos, todos se perderían. Hago una pregunta. ¿El tiempo fue acortado en 1798? Aunque se cumple la profecía en ese tiempo, si los acontecimientos fuesen continuado como iban, hubiese habido un desastre humano en ese tiempo. Porque si vamos al conflicto de los siglos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Martín Lutero, Juan Zwinglio, Juan Hus, y empezamos a ver cómo ellos iban, ¿qué? Iban cayendo. Y entonces Dios acorta el tiempo, se cumple la profecía en 1798 y ya. Pero duró mucho tiempo. Vean ustedes dos cosas. Una es que es el periodo más largo en el cual ese poder se instituye para hacer un trabajo. 1260 días o años. Segundo, el periodo en el cual nosotros viviremos va a ser un periodo corto. Pero dice el texto que será un periodo cual nunca hubo ni habrá desde que hubo gente en la tierra. Quiere decir que será corto, pero será intenso. Peor de lo que se vivió en aquel tiempo. Y aún siendo un periodo corto, Jesús dice, debo de acortarlo porque si no, ¿qué cosa? Serán aún los escogidos, podrían muy bien ahí tal vez flaquearle la fe y caer. Lucas menciona un acontecimiento, en estos 2 minutos que me quedan, Marcos menciona un acontecimiento interesante. Lucas menciona que Jesús vendrá en las nubes y todo ojo le verá, lo cual no lo hacen los otros. ¿Por qué será que Lucas está diciendo que Jesús vendrá en las nubes? Porque Satanás imitará la segunda venida. ¿Y cómo va a imitar Satanás ese acontecimiento? A medida que nos acercamos al fin, tendremos que dar evidencia de esta verdad a través de reyes, principados, poderes. Todavía no se ha terminado el tiempo de gracia, por eso ellos pueden llegar al arrepentimiento, pero que después se termina el tiempo de gracia y empieza a suceder algunos acontecimientos, pero el pueblo de Dios empieza a orar.
¿Ok? Empieza a orar el pueblo de Dios, a orar, está diciendo, a estar clamando, a estar clamando, a estar clamando. Y entonces, por eso viene la imitación de la segunda venida de Cristo. Y él dice, en cuanto a las oraciones que ustedes están haciendo, yo he venido a responderlas. ¿Sí? ¿Lo hizo? ¿Ya lo había hecho antes? ¿Ah? 40 días Jesús duró orando allí. 40 días sin 40 noches. ¿Y quién fue el que vino? Vino él. Me gusta mucho cómo se escribe ese pasaje. Dice que Jesús pensó que era el ángel que mandaba a Dios, pero cuando abrió su boca, ahí supo que no era el que lo iba a alimentar, no era el que le iba a dar comida. Bien, quiere Dios ayudarnos a prepararnos cada día más, a poder entender que los acontecimientos nos ayudan a prepararnos, no a tener temor, no es la evidencia, no es lo que intentamos hacer en este tiempo, sino a tener herramientas y saber qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar a medida que nos acercamos al fin. Quiera Dios ayudarnos, mantener nuestro nombre en el libro de la vida y poder continuar adelante. Que Dios les bendiga.